Ok, bueno, entonces continuamos con lo que les estaba explicando acerca de hoy que vamos a ver. Hoy en nuestra clase 8 y vamos a ver los enlaces químicos. ¿Para qué hemos nosotros entendido y hemos visto a detalle cada elemento y cómo es su estructura atómica con los niveles de energía que éste tiene? Porque aquí lo vamos a usar y principalmente lo vamos a emplear cuando nosotros hagamos nuestra... No corre, perdón. Ya, vamos a hablar acerca de la estructura de Lewis. Sé que de repente lo han escuchado, de repente no, pero aquí vamos a comprender un poquito por qué era que tan importante que mirábamos los electrones del último nivel de energía. Estos son muy característicos de cada elemento, entonces nosotros vamos a encontrarlos la importancia aquí en Lewis. Cada uno de los electrones lo vamos a representar por puntos, aspas o círculos alrededor de nuestro elemento. Aquí tenemos el oxígeno, por ejemplo. Vamos a hacer nuestros ejemplos con oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Entonces, nosotros sabemos que el oxígeno tiene 16 de masa, 8 electrones. Entonces, como tiene 8 electrones, en su configuración electrónica, cuando nosotros lo hacemos, ahora vamos a recordar la configuración electrónica que tiene el oxígeno. Va a ser 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, aquí vamos a poder observar que ¿cuál es su último nivel de energía? 2. ¿Y cuáles son sus subniveles? S y P. Entonces, esto nos hace recordar que este oxígeno está en el grupo A y por la cantidad de electrones, que son 2 y 6, que están en el último nivel, 2 y 4, vamos a decir que esto está en el grupo 6. Por esto era tan importante que recordábamos la semana pasada toda esta estructura. Entonces, como tiene 6 electrones, nosotros recordamos algo que nos dijeron siempre, la regla del octeto. Todo elemento químico debe de alcanzar su estabilidad a través de 8 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones nos faltarían aquí? 2, como podemos observar acá. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr que este oxígeno tenga otros 2 electrones? Pues le va a prestar o compartir estos 2 electrones otro elemento químico. Hasta aquí ya tenemos nuestra estructura de Lewis. Siempre que nos pregunten cuál es la estructura de Lewis de algún elemento, llegamos aquí a colocar la cantidad de electrones del último nivel de energía en una distribución gráfica de aspas, círculos o puntos. Entonces, ¿cómo vemos esa compartición? Acá, en esta imagen. El carbono tiene 6 electrones. Sigamos con esta configuración y solo imaginemos que vamos a hacerla para un elemento que tiene 6 electrones. Quedaríamos 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener en la última capa? Solamente va a tener 4. Entonces, son estos 4 que vemos acá. Y esos otros 4 que le va a prestar va a ser por otro átomo. Entonces, cuando vemos la estructura atómica, cuando se están compartiendo esos electrones, se va a ver de esta manera. Lo queremos ver más a detalle acá. El carbono tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Fijémonos que van a ser los rojitos, las bolitas rojitas. Entonces, van a venir el hidrógeno, que tiene un electrón, y el único elemento que no alcanza esta estabilidad de los 8 electrones va a ser este hidrógeno. Entonces, como va a ser el hidrógeno es un buen candidato para poder compartir electrones. Entonces aquí vemos que el hidrógeno le ha compartido 4 electrones para que alcance su octeto, su estabilidad.
y lo podemos denotar acá. Recordemos entonces, así está la estructura de Lewis, una estructura atómica y una estructura molecular. ¿Por qué son distintas estas tres? Por su simple representación. Atómica cuando intervienen los niveles de energía. Y esta va a ser molecular porque estamos simulando que estos círculos son moléculas de cada uno de estos elementos. Ahora sí, entendiendo esta parte, entramos a lo que en sí es un enlace químico. ¿Y qué es este enlace químico? Es una fuerza de unión entre dos átomos. Recordábamos que los átomos mantienen sus electrones a través de un campo magnético que está establecido. Entonces, invisiblemente vemos que están alrededor los electrones girando, solo por atracción magnética. Entonces, esta unión que se va a dar entre un átomo y otro también se va a dar de esta manera. Y a esto se le conoce como una fuerza de unión electromagnética de electrones, en la que se va a formar un enlace, puede ser iónico o covalente, en el cual, en el caso del iónico, se va a llegar a liberar una energía estable. El enlace iónico es uno de los más fuertes también porque intervienen dos cargas diferentes, ¿no? Entonces, eso ahorita vamos a seguir viéndolo. Dice, para determinar el tipo de enlace que nosotros vamos a utilizar por diferencias electromagnéticas, lo que vamos a ver es la energía electromagnética que estuvimos también conversando antes, donde cuando esta energía va a ser mayor a 1.7 es iónico, cuando la energía es menor a 1.7 es covalente. Entonces, cuando esta energía es muy poca, la fuerza también de unión es corta. Es por eso que se dice que el iónico es mucho más fuerte, porque la energía que va a haber es mucho más difícil de que se rompa. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí de este enlace químico, vamos a utilizar nuevamente un elemento que constantemente lo vemos y lo podemos encontrar, que es el cloruro de sodio o la sal común, como lo podemos encontrar. Aquí vemos este cloruro de sodio, que está compuesto por dos átomos, el sodio y el cloro. El sodio con su estructura atómica y el cloro con su estructura atómica. Recordamos también de que el sodio contiene 11 electrones y en la última capa va a contener solo uno. Y ese está aquí, como lo vemos. El cloro tiene 17 electrones y en su última capa va a tener 7 electrones. Entonces, hace falta justo ese electrón de sodio para que le comparta a este cloro y pueda alcanzar su estabilidad con sus 8 electrones. Entonces, es por eso que este elemento también es de los más comunes, porque solamente se utiliza un pequeño electrón de sodio para que se pueda unir establemente al cloro. Esta es lo que sucede cuando se unen dos átomos. Ahora, acá vemos su estructura atómica, ahora lo vamos a ver de forma molecular. Molecular, como les decía, vamos a simular que estos círculos es cada compuesto. Entonces, cuando unimos el sodio con el cloruro de sodio, llegan a tener esta estructura. Son muy compactos. Y vemos cómo al formarse llegan a tener una forma cúbica. Y esto se refleja en cómo encontramos la sal. Nosotros la sal la encontramos en esas, ¿verdad? En formas amorfas, en forma de cristalitos. Entonces, todo esto tiene un porqué. Desde su estructura atómica, la cantidad de electrones que tiene, hasta su formación molecular. Y es así que nosotros encontramos en nuestra vida diaria a este cloruro de sodio. Entonces, para ser más detallados y vamos a ir viendo un poquito más cómo es que se realiza esto, hablamos del enlace iónico. Este enlace iónico va a realizar una atracción electrostática de cargas o puntos y se va a dar a través de fuerzas electrostáticas con mayores fuentes. Generalmente estos enlaces se dan en sólidos. Y acá tiene una característica muy especial, que el enlace iónico transfiere
electrones. El enlace iónico no comparte, solo te transfiere. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este ejemplo del fluoruro de litio que vemos aquí, que es la unión del litio con el flúor. Entonces, recordamos y vemos acá, el litio tiene 3 de número atómico, 3 protones, 3 electrones. Vemos su configuración electrónica y vemos que en el último nivel tiene un solo electrón. Y aquí está. Vemos el flúor, 9 electrones, y según su configuración electrónica, vemos que en el último nivel, que es 2, tiene 7 electrones. Y lo comprobamos en su estructura atómica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué le hace falta para que este flúor sea más estable? A ver, si comparamos el litio que tiene 3 electrones y 1 en su último nivel y el flúor que tiene 9 electrones y 7 en su último nivel, ¿cuál es más fácil que llegue a su estabilidad? ¿Que el flúor le preste al litio o que el litio le preste al flúor? Pues que el litio le preste al flúor porque solo le prestaría un electrón. Entonces, eso es lo que va a hacer. Litio le va a transferir un electrón para que alcance su estabilidad. Entonces, exacto, es la regla del octeto, como le mencionábamos, ¿no? La estabilidad se obtiene a través de la regla del octeto. ¿Y por qué tienen que hacer 8 electrones? A través de todos los experimentos que se han ido desarrollando a lo largo de los años y como hemos estado viendo desde las teorías atómicas hasta cómo fue que se distribuyó la tabla periódica, se encontró que un átomo es estable cuando tiene en el último nivel 8 electrones ahí. Entonces se cumple esto. Entonces acá obtenemos el resultado y recordemos, el litio es un metal que tiene un electrón. Entonces, como es un metal que tiene un electrón, es positivo. Eso lo vemos también por tabla periódica como una de las características que se acuerdan, ¿verdad? Positivo por el spin que tiene. El signo lo designa el spin. Y el flúor es un no metal que es de signo negativo. Entonces, algo que es característico también de este enlace iónico es de que dos iones de cargas opuestas tienen que realizar esta transferencia. Si ya tenemos que el litio es 1 positivo y el flúor es negativo, eso se cumple acá y lo vemos. Entonces ya cuando pasado esta transferencia vemos que el litio se quedó solo con sus 2 electrones y el flúor alcanzó la estabilidad con los 8 electrones. Entonces de esta manera vemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que le transfiere el litio? Bueno, tenemos nuestro litio. Este litio le va a transferir un electrón. Un electrón. Y el electrón es negativo, recordamos, ¿no? Entonces, al ionizarse o al perder este electrón, el litio, a transferirlo, lo va a dar al flúor y el flúor va a aceptar este electrón. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Esta simbología representa que el litio está cediendo un electrón. Si el litio ganara, sería litio más el electrón que recibió de un litio, digamos. Se nota la diferencia, ¿no? Entonces, de esta manera también reconocemos de que acá el litio es el catión. ¿Por qué? Porque es positivo. Y recordamos también que los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones. Ahora, ¿y todo esto solo de forma teórica? No. Como podemos observar en las imágenes que tenemos aquí, tenemos el fluoruro de litio que les comentaba, que existe. Es un elemento que realmente existe. Es un compuesto, sí, pero que lo podemos encontrar. Entonces, todos nuestros ejemplos
son comprobados, no es que los tenemos y después no. Acá vemos que tiene característica que es un color blanquecino, es también un cristal, es un sólido, como lo decimos, y su estructura molecular también. ¿Ve? Al completar los 8 electrones, generalmente llegan a tener esta forma cúbica, que es muy conocida. Otro ejemplo de este enlace iónico que se da a través de una estructura cristalina. Es muy necesario entender esto para que después entiendan un poquito cómo es así que se forman los compuestos químicos. Entonces, aquí vemos el ejemplo del cloruro de sodio que les decía. Vemos, ¿no? Entonces, acá se nota mucho mejor ese electrón que está ahí solito y cuando es compartido completa su octeto y vemos su estructura. Y cada uno de estos puntitos es un electrón que está distribuido, ¿ve? Entonces, al alcanzar su estabilidad y compartir sus electrones, llegan a formar estas estructuras, que se les conoce como estructuras cristalinas por las formas definidas que tienen. Pueden ser cúbicas, octaédricas, trapezoidales, dependiendo de la cantidad de electrones que tienen. Entonces, así llegamos a comprender un poquito por qué la importancia de este enlace químico. Ahora tenemos aquí las características del enlace químico iónico, basándonos en nuestro ejemplo del cloruro de sodio. Acá vemos un cloruro de hidrógeno, ¿ve? También se cumple lo mismo. El cloro llega a tener su estabilidad con la donación de un electrón. Ahora, lo vemos de esta manera también en forma natural. Todo es comprobado. Nos dice que las características es que son sólidos a temperatura ambiente, en un estado, se encuentra generalmente en un estado sólido, no conducen la corriente. ¿Por qué no conducen la corriente? Porque se encuentran en un estado sólido. Entonces los sólidos generalmente no conducen la corriente, a menos de que se encuentren diluidos o fundidos, como dicen, ¿no? Que estén en líquidos, en solución. Se tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Fusión es cuando alcanza la temperatura de congelamiento, por decir. Y ebullición cuando alcanza su temperatura donde se pasa de una fase a otra, generalmente de un sólido a un líquido, por la atracción entre los iones. Nos dice que son duros y quebradizos. Parece cierta analogía, pero es cierto. Es si tuviéramos una sola lámina, una sola placa, es dura, pero a la vez es quebradiza según la cantidad de láminas. Si tenemos una, es más fácil de que se doble, pero es dura solo una. Si tenemos varias, es duro, pero es menos quebradizo, porque ya existen más placas que se van apoyando, entonces no logran acceder a que se rompa. Y esto es por la estructura cristalina. Imagínense solamente esta planchita, como les digo. Es fácil de romper. Imagínense estas 3 planchitas. Es más difícil. Es por eso que se da esto. Y existe una resistencia a la dilatación. También nos dice que estos son muy solubles en el agua. Quiere decir que se disuelven con facilidad. Y es cierto, tenemos un cloruro de sodio y se disuelve con gran facilidad en el agua. El azúcar también es un buen solvente. Estas disoluciones son muy buenas conductoras de la electricidad y se les denominan electrolitos. A todas aquellas sustancias líquidas que puedan transportar o transmitir electrones se les conoce como electrolitos. Generalmente son soluciones. Siempre que les digan electrolitos, son soluciones que transmiten o transfieren electrones de un lugar a otro. Generalmente son del cátodo al ánodo. ¿Por qué? Porque el cátodo pierde electrones, el ánodo recibe electrones. Ahora hablamos acerca del enlace covalente. ¿Qué es este enlace covalente? El enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, va a hacer que los electrones que se van a compartir en los átomos. Perdón, chicos.
Ya. Perdón, chicos. Entonces, aquí lo que se va a dar es que van a compartir esos electrones, ¿no? Entonces, cuando llegan a compartir, ¿no es igual que transferir? No, porque cuando les transfieren los electrones, lo que se va a ver es que le va a solamente pasar un electrón. Y compartir quiere decir que van a seguir en el mismo y se va a llegar a dar un enlace. Entonces, ¿cómo se da este enlace? Vamos a hablar acerca de dos. Este enlace se va a dar generalmente entre dos átomos no metálicos y existen tipos de enlace covalente, apolar o puro y covalente polar. Cuando es apuro se va a dar entre dos elementos B, pero estos dos elementos son iguales y se da este enlace. Por ejemplo, un bromo con un bromo pueden unirse, sí. ¿Por qué? Porque este enlace que se van a dar van a compartir electrones. Entonces, ambos están alcanzando la estabilidad con sus 8 electrones. Y los comprobamos. Tenemos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Están compartiendo, muy distinto a lo que veíamos en el enlace iónico. En el covalente polar se va a dar esta compartición entre dos elementos distintos. Tenemos, por ejemplo, un E, un X, y están compartiendo también dos electrones para alcanzar la estabilidad. Y miren, en este caso también son positivos y negativos. Ahora, nosotros debemos de reconocer que existen también una subdivisión en estos covalentes que los clasifican como covalente simple, covalente doble y covalente triple. ¿Y cómo se da? Entre dos átomos distintos que van a compartir un solo electrón, es simple. Y aquí se denota por una característica. Cuando es un elemento simple, sigma, un sigma. El sigma representa, ¿no?, de que hay un enlace simple. Y lo vemos aquí. Miren, puede ser entre distintos o entre iguales. Y acá vemos este hidrógeno está compartiendo su electrón. Acá vemos este covalente doble, son dos elementos distintos que comparten dos. Y acá es esta unión que podemos observar acá. Y acá la diferencia es de que no solamente se va a encontrar este enlace sigma, sino va a haber un sigma y un pi. Siempre sí, el sigma arriba, el pi abajo. Cuando es un covalente triple, ya vemos que hay tres enlaces, como vemos acá. Puede ser entre dos distintos elementos o dos elementos iguales. Y acá vemos igual, ¿ve? Que el nitrógeno, ¿cuántos elementos tienen en la última capa del nitrógeno? 5. Entonces necesita de 3 electrones para que pueda alcanzar su estabilidad y lo está compartiendo con otro nitrógeno. Y aquí lo que se va a encontrar es, esto lo voy a hacer acá para que se note. Este tiene un pi, un sigma, un pi. Quiere decir que hay dos pi, un sigma, en el covalente doble hay un sigma, un pi, y en el simple hay un sigma. ¿A qué se refiere sigma y pi? Es una denotación que se le da para poder reconocer el tipo de enlace que hay. Y esto lo vamos a emplear más adelante cuando queramos ver la combinación de elementos químicos o ya cuando vemos la química orgánica. Aquí espero que lleguemos también. Y bueno, estos son los tipos de enlaces que podemos encontrar. Entonces son las uniones.